Yo tengo una pregunta. A ver. Hay algo que yo no te he confesado. Si Ya. bien es cierto, yo siempre pensé en ti para este proyecto y eso sí te lo he confesado, yo nunca te he visto en teatro y ¿En nunca te serio? he visto en televisión. Y Ya. yo no sé por qué me Te dio. saltó siempre la convicción de que Te eras tú dio la persona. conmigo. Pero yo creo que a la inversa, yo creo que tú tampoco habías visto una obra que yo había dirigido. No. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo es que llegamos acá? Por, por la confianza, primero. Un acto de fe también. A mí me gusta conocer directores nuevos y no siempre conozco a los directores cuando trabajo con ellos, en cine o en lo que sea. Em, y porque además el texto me enamoró, me, me gustó mucho cuando lo leí, encontré que era un súper buen texto contemporáneo, un súper buen tema, y encontré que era muy gratificante, o sea, me sentí muy agradecida de que me lo confiaras a mí. Está bien. Con el Nico me pasó todo lo contrario porque yo acababa de verlo en La Verdad, que es una obra que produjimos a mí en Soco, que produjimos acá en Soco, y yo cuando lo vi dije, el Nico tiene que ser Michael, que es el personaje masculino de la obra. Pero yo creo que tú habías visto algo que yo había dirigido antes, pero yo creo que te tiene que haber dado lo mismo eso. A mí me pasó. Espérate, una pregunta antes. ¿Tú no viste Recuérdame mi vida que se hizo acá, que actuaba la Poli? Por su... Tienes toda la Sí, pues, razón. ¿Viste? Entonces, mentira. De nuevo. Después empecemos de nuevo. No, no, tienes toda la razón. Bueno, retiro la pregunta entonces. No, Pero no. mira, pero la Pero verdad ahí, es que, pero no, me gustó lo que hizo la Poli ahí, pero no fue eso lo que gatilló Claro. la invitación. yo cuando leí el texto, yo encontré que era súper lógica la invitación a la Poli. Yo tampoco he visto tanto a la Poli en el teatro, pero hemos trabajado juntos en teatro y en la tele en una época cuando éramos súper chicos. Y cuando leí la obra me imaginé a la Poli y además del texto, para mí una de las grandes razones de estar en esta obra es que la Poli fuera la protagonista. Es poder trabajar con la Poli. Yo produzco teatro y he invitado a la Poli muchas veces, pero se fue a vivir a La Serena como 10 años. Y yo la llamaba igual aunque vivía en La Serena. Y nunca pudo. Y nunca se dio, entonces era una muy buena oportunidad para acompañar a la Poli y observar este viaje de dentro de alguna forma. Em, a mí me pasó un poco lo mismo que a la Poli. El texto lo encontré increíble. Eh, es fascinante, muy bien escrito, con temas muy profundos, muy interesantes, y lograr meterse en la cabeza de una mujer y ponerla en el escenario, eso fue lo primero que yo me imaginé como un cerebro cuando leí la obra. Y el cerebro de Jessica. Eso fue lo que me imaginé todo Ujú. el tiempo, cómo vamos a mostrar el cerebro de esta mujer, cómo habita y cómo no se detiene, porque es muy difícil detener el cerebro. Mm. Yo anoche me desperté como a las 5 de la mañana y decía, este no es un momento para despertar. Y la cabeza empieza a pensar y empieza a hablar y empiezan a hablar, empieza como gente a comunicarse, cállense, porque tenemos que descansar y no es momento para hablar porque nada es tan importante para hablar ahora. Sí, no es el momento. Y eso es un poco como yo veo a Jessica Parks, o como la autora la pone en escena, pone este cerebro que no se detiene en el día a día tratando de resolver todos los Mm, frentes mm. en que tiene que... A propósito de cerebros que no se detienen, es la primera vez que a mí me ocurre porque en otras obras que he dirigido, siempre me voy del ensayo y la obra me acompaña y el estrés que significa tratar de sacarla adelante me acompaña todo el día. Y aquí me pasaba que me iba del ensayo y se me olvidaba, me podía dedicar a otras cosas. Mira qué suerte. Y bueno, porque yo no tenía que memorizar el texto que Qué tenías suerte, a que mí no me memorizar pasó tú. eso. Pero sinceramente tiene que ver con la confianza que yo tenía en usted y la sintonía que Ujú. se generó entre los cuatro, digamos, que en la sala de ensayo. Así que fue un proceso, salvo el final, que siempre el final es imposible que no sea estresante. Para mí fue un proceso bastante cómodo.
No sé cómo fue para ti, que tienes el peso de todo esto. Sí, para mí fue súper, súper, súper desafiante. Al contrario de lo que te pasó a ti, yo no podía hacer otra cosa que no fuera pensar en la obra. Y, y como que me tomó por completo, digamos, mi cerebro, Vida. mi vida. Sí, todavía un poco, de hecho. Em, pero fue es un grato proceso, o sea, cuando empezamos, como que creo que no Dimensionaste. dimensioné la dificultad de lo que me tocaba hacer. Y de repente me dije, chuta, ya, esto es más grande de lo que pensé. Em, pero fue un grato proceso, creo yo, como muy ameno, me sentí súper contenida. Em, Creo que nos llevamos muy bien los cuatro y que pudimos sacar adelante algo que era difícil igual. Así es. Sí, ¿cuál fue la mayor dificultad para ti? Más allá de la memoria de aprenderse 170 páginas y interiorizar todo eso. Yo creo que eso para mí es lo más Eso es lo más difícil, difícil. sí, es lo más difícil. Nunca me siento segura de estar en el escenario si no me sé la letra bien, entonces es tanto texto que era como que se me venía encima, ¿cachai? Entonces, lo único que me puede dar seguridad para estar en el escenario es saberme bien la letra. Entonces era como súper contradictorio porque Era infinita esta era letra. infinita. Es infinita, Sí, digo. sí, Sí. Pero al final lo lograste sí. con las dificultades propias de alguien que tiene que memorizarse, como dice Nico, 150 páginas de texto. Yo pensaba que yo jamás podría memorizarme ni 3 páginas de esa obra, ni siquiera cuando tenía 20 años y era actor. Pero bueno, yo creo que lo sacamos adelante. Yo siempre les comentaba en los ensayos que sí, tú tienes el peso fundamental de la obra, pero yo siempre pensé que los otros dos personajes, el tuyo y De Diego. el de Diego, que no está acá, eh, eh, yo siempre pensé que completaban la obra y siempre Totalmente. pensé que tenían escenas bien desafiantes. Y yo siempre te decía, no menosprecies la relevancia que tienen esos personajes y cómo completan el mundo de esta mujer y de esta familia que entra en una crisis muy, muy grande. Y no sé si logré convencerte de la importancia que tenía tu personaje. No, sí. Yo, el antagonista de la obra, entiendo el rol que juega, cómo entra a quebrar los ambientes, pero creo que igual la obra está escrita como un monólogo acompañado. O sea, son relevantes, sobre todo Harry y Michael, el marido y el hijo, son relevantes en la historia de Jessica, pero está contado desde su cabeza y desde su alma, no sé, es como un monólogo acompañado. O sea, nunca pierde el carácter de Mm, monólogo la obra, aunque tiene estas escenas que son varias, o sea, serán 15, 10, la mitad. las que estáis con nosotros, pero y eso yo no lo había visto nunca. Yo no soy muy buen consumidor de monólogos tampoco. Siempre caigo medio engañado, como que llego a una obra y no sé bien de qué se trata, porque nunca me gusta mucho saber de qué se trata. Va, y era un monólogo, y a veces tengo mejores experiencias como espectador y otras peores, pero no soy un gran consumidor de monólogos ni me parecen tan entretenidos. Esta obra me parece fascinante. Mm. Eh, Creo que la logramos contar muy bien. eh, Creo que pudiste llevar a la poli hacia los lugares adecuados y creo también que la poli tiene una característica que no muchos actores la tienen, que en este momento se me ocurre Jaime Bael, ¿ya? Pero que es que no desafinas nunca, nada. Y esa es una cualidad increíble para contar una obra así. O sea, la poli, nada que dice suena mal. O suena destemplado, desafinado, como muy orgánica, muy viva. eh, a mí siempre me llamó la atención, alguna vez la Poli vino a hacer un reemplazo a una obra que yo hacía, y cuando llegó la Poli a hacer la obra, cada función era diferente, y todas eran nuevas, y todas eran
como un arraigo con la verdad, con el presente, muy poderoso. Y eso en el teatro es fundamental y es fascinante tener compañeros así en el escenario, que están allí ahora y así, no como debería ser, como tiene que ser, sino que aquí como está siendo. No sé si lo explico, pero eso, en eso radica mi gran admiración por la Poli y mi fascinación por trabajar con ella. Yo, yo, yo tengo una diferencia contigo. Objetivamente esta obra no es un monólogo. Prima Facie, que es la obra que antecede, de la misma autora que antecede a esta obra, yo creo que las dos obras conforman como un díptico, era un monólogo. Ahí había una actriz durante 1 hora 20, 1 hora y media en el escenario, la Camila Irane, que lo hacía extraordinariamente bien. Este no es un monólogo, y a medida que la obra va avanzando, los otros dos personajes tienen mucha mayor participación en el desenlace de la obra, Sí. son absolutamente críticos, y yo no quisiera que la gente pensara que viene a ver un monólogo, porque no es un monólogo. Yo no sé si habría dirigido un monólogo, nunca me he planteado como director, al igual que tú, ¿ah? Tú no eres consumidor de monólogos, No. yo tampoco soy consumidor de monólogos, y jamás me habría imaginado dirigir un monólogo porque no sabría cómo hacerlo. Entonces yo quiero defender la idea de que esta es una obra que tiene 3 personajes, que no es un solo personaje, que hay un personaje central que nos hilvana la historia, pero no es un monólogo. No, estoy completamente de acuerdo, no es un monólogo, pero tiene algo de, po. Tiene algo. Claro, el punto de vista está súper... Imagínate, la Poli hace, además de, la jueza interpreta a 8 personajes más, ¿ya? Que nos muestra lo que pasó. Jessica nos muestra lo que piensa, lo que dice, lo que hacen los demás, lo que están haciendo, lo que dicen los demás haciendo a otros personajes, y la autora deja al marido y al hijo en escena. Como, Sí, yo creo porque porque es una obra igual, que se trata de la familia porque también. eso, Claro, eso te iba a decir, porque ese es el núcleo finalmente, claro. lo que le pasa a esta familia finalmente. Lo cuenta a ella, pero lo importante es cómo esta familia se ve afectada por las circunstancias también, yo creo. Pero yo creo que lo pone así porque es el interior en la familia, donde se centra todo, pero de esa manera nos muestra cómo ella lidia con el exterior, con la cantidad de personas que se enfrenta, que se maneja, que lidia, una mujer muy social también, que está Mm. muy en el afuera. Eh, Ahora por algo, la Susie Miller, que es la dramaturga, en Prima Facie no hace entrar a otros personajes. pero Claro. tengo entendido, yo no sé, conozco solo estas 2 obras de ella. ¿Ella tiene más textos? No creo. Entonces yo creo que ella está va creciendo partió con un monólogo, ahora partió con esta obra de 3 personajes, quizás. Pero yo creo que hay alguna razón más de fondo por la cual ella introduce estos dos personajes, estos otros dos personajes. Yo creo que ella intenta configurar esta familia. Y yo creo que esta familia en esta historia no se configura sin el personaje del hijo Sí, y claro. sin el personaje del marido. Yo creo que no se arma. Yo también creo que son súper necesarios en la historia. No podría ser sin ellos. Ujú. Sería otra cosa. Sería otra cosa. Poli, yo te quería hacer una pregunta como distinta. ¿Tú viviste cuántos años en La Serena? Casi 7. Casi 7. Y durante esos 7 años prácticamente no actuaste. Actué muy poco, lo que más pude, digamos, pero en casi puras cosas audiovisuales, porque podía tomar cosas que me tomaran pocos días y ir y venir. Venir a hacer- Pero ve- nunca teatro durante ese tiempo. Lo único que hice fue el reemplazo de que habla Nico. ¿Y cómo fue después de todo ese tiempo volver al teatro? Para mí fue lo más maravilloso que me puede haber pasado en la vida. Sí, allá yo hice clases de teatro y también montamos algunas cosas con los profesores de esa misma escuela.
Y siempre traté de hacer lo que más pude. También empezó a vivir el Festival de Cine de La Serena, donde también fui parte, me llamaron para ser jurado, para ser invitada, no sé qué. Después hicimos cortometrajes también. Como que siempre me traté de mantener activa dentro de lo que pudiera. Pero siempre extrañé y siempre tenía como la nostalgia de que había dejado algo de mi vida aquí, como que algo estaba perdiendo en mi vida. Tenía esa sensación siempre. Entonces, cuando volví fue así como increíble, pero la vida me siguió diciendo, espérate que todavía no, porque llegamos y fue el estallido y después vino la pandemia. Entonces nos llegamos a encerrar nosotros. Y de ahí de a poco empezaron a salir cosas. Yo hice un trabajo en La Serena de teatro de objetos, que me demoré como 5 años en hacerlo porque lo hice sola. Y con eso como que me mantenía activa y al día y como con esperanza de que esto lo iba a presentar alguna vez. Y era como un motor que me conectaba con el mundo, como que sentía yo que había perdido, ¿cachai? Eso me pasó. Y cuando volví fue maravilloso que me volvieran a llamar, que me volvieran a considerar, que sentir que podía, que no estaba equivocada, que había algo que podía hacer todavía en el teatro, en el cine, en fin, Y como pudiste presentar tu obra. presenté mi ¿Qué obra. obra era esa? Se llamaba El Niño Estrella. Es un Ah, sí, texto de... Lo presentamos acá sí, también, sí. sí, Lo presentamos acá. me acuerdo. Un texto de Oscar Wilde. Un trabajo muy laborioso, artesanal que hizo la Poli, así de detalle, Sí, precioso, sí. Muchos plástico. años y muchos años. Y eso me salvó harto. Me salvó harto. ¿Te salvó de qué? De mi depresión. ¿Y tú, Nico, alguna vez pensaste, dejaste el teatro, pensaste en dejarlo? Yo siempre lo pienso. No, a mí el teatro me mantiene ligado a mi oficio. A mí más que el teatro en sí, me gusta la actuación, el trabajo del actor en el formato que sea, lo disfruto y lo gozo mucho. Pero el teatro es lo que ha sido más fiel a mí en mi carrera. Y por eso tengo un respeto y un valor profundo y por eso procuro siempre estar haciendo algo. O nunca pasa mucho tiempo en que no estoy ligado a un proyecto en un escenario, pero es como un acto de gratitud también, de que me ayuda a no abandonar el oficio. Mm, Eh, a mí el teatro fue el lugar que más me costó. Me da mucho miedo enfrentar el escenario. El en vivo me provocaba mucha angustia, que se fue pasando a medida que uno fue ejercitando, pues como todo, aprendiendo, gastando zapatos en el escenario. Y hoy día me siento cómodo, me gusta, y cuando mejor sale es cuando uno está más tranquilo, más relajado y más conectado con lo que está pasando ahí, con sus compañeros, disfrutando, y como jugar a la pelota. mm, Eh, Eso me pasa con el teatro en sí. Me gusta contar historias. Además, yo empecé a producir teatro porque descubrí como a los 20 y tantos años que era la única forma de yo poder tener mayor curatoría en lo que hacía. Porque en la televisión dicen que es de los productores, el cine de los directores y el teatro de los actores. Y al meter una patita en la producción teatral, yo podía empezar a leer teatro y a elegir historias que contar. ujú, Eh, que Tú eso dices, tú dices que el teatro es de los actores. Yo siempre digo, a mí no me gusta el teatro, a mí me gusta la actuación, y no a la actuación yo como actor, sino que como director yo me enamoré del fenómeno de la actuación.
Y cuando elijo obras para dirigir, he tenido la suerte de poder elegir las obras que he dirigido, siempre esas obras son vehículos interesantes para los actores. Ujú, Yo no estoy muy conectado con la dramaturgia, incluso no me resultan tan relevantes los temas de las obras. Una persona después del estreno me dijo, bueno, fuiste súper valiente en dirigir una obra feminista. Primero yo dije, no veo que hay que ser valiente hoy día para dirigir una obra con estos temas. Pero inmediatamente le dije, no fue esa la razón por la cual la elegí. Sinceramente no fue eso lo que me motivó. Me gustó mucho la estructura de la obra y me pareció que era un vehículo muy atractivo para una actriz, fundamentalmente. Y eso es lo que a mí me lleva a seleccionar ujú, obras. Si no hay una oportunidad relevante para un actor o para un ujú. grupo de actores, no me interesa. Te entiendo. Yo encuentro que la guata habla después de leer una obra. O sea, yo siempre cuando me invitan a un trabajo o busco obras para producir, me siento y la leo de un tirón, como tener la sensación del espectáculo. Y siempre hay una sensación como, es más una sensación que una certeza lógica de por qué me gusta, ¿no? Como o esto es lo que hay que hacer o no. Cuando las obras, al leerlas, te emocionan o te hacen reír, o el tema te queda dando vueltas después cuando vas en el auto a buscar a los niños al colegio, ahí hay algo interesante Claro, para... ahí te gatilló algo que... Sí, la Ujú, cantidad de obras que yo he leído que ni me acuerdo de qué se trataban, son hartas. Pero la certeza fue absoluta cuando leí este texto, por ejemplo, de enfrentarlo por lo que tú decís, por la estructura, por lo novedoso, por cómo está planteado, por el vértigo, por lo contemporáneo de los temas. mm. Son temas demasiado presentes hoy día en la sociedad y siempre tengo la sensación de que vamos tarde en nuestras vidas con respecto a estas cosas, ¿sí? Los que tenemos hijos, por ejemplo. Ujú, Em, y creo que esta obra plantea una gran reflexión. O sea, que la gente se va con muchos temas en la cabeza, diversos. Yo creo que nadie se va, a nadie lo abandona tan rápido esta obra. Sí, ¿Cachai? Es una obra potente, sí. potente porque son muchos los temas que se plantean. La otra cosa que yo pensé cuando elegí esta obra, que no ocurre con todas las obras, yo siempre he pensado que el desafío más grande de un director es poner en escena un espectáculo. Y yo creo que aquí lo que pusimos en escena, contamos la historia con claridad, pero esta producción es un espectáculo, ah, que tiene, que tiene múltiples componentes audiovisuales, un Sonoro. universo sonoro, una manera también de ponerla en escena. Y yo creo que para el público, yo creo que eso también la hace atractiva. Que si hubiésemos hecho, bueno, no lo sé en realidad, hubiésemos hecho la obra más desvestida, Ujú. por así decirlo. Eh, y yo quiero pensar que todos los recursos que hay puestos al servicio de la producción hacen que este sea un espectáculo atractivo de ver y que la gente no pueda dejar de prestarle atención. Ahora, obviamente, en ese contexto, lo que tú haces es fundamental, porque uno cuando te ve en el transcurso de la obra es muy difícil dejar de verte. Es muy difícil, yo creo, y eso es algo que trabajamos mucho en los ensayos, que tú llevas al público a través de esta historia y por la manera como lo haces y por la conexión que estableces con el público no te puede soltar. ujú, Yo creo que eso es así. Pero también todo lo que acompaña el espacio de la obra, el espacio escénico de la obra, todo el resto del imaginario, yo creo que también convierte esta producción en una producción distinta, especial, y yo no sé, estoy seguro que esta obra en otras partes se va a hacer esta obra se va a hacer en todo el mundo, se va a hacer de distintas
manera. No sé cómo lo sientes tú. Yo sí, yo creo que lo hermoso del teatro para mí es la cantidad de, bueno, en toda la orden en el cine también y qué sé yo, pero lo que me gusta mucho del teatro es cuando todos esos factores conversan y hacen que sea un solo universo. El, el diseño, la música, las luces, en fin, que todo va convergiendo en esta puesta en escena. Yo siento, para mí es súper importante que todas esas cosas estén en escena, como que me gusta más cuando se viste que cuando se desviste. Creo que son aportes a crear universos, a crear sensaciones, atmósfera, y creo que para el público es más, o yo como público también, para mí es más atractivo de ver un espectáculo con esas características, ¿me entiendes? Creo que es súper importante que todas las áreas confluyan en este espectáculo y para mí es como inevitable pensar que el teatro es eso. Para otra gente no, pero para mí sí. Para mí tiene que ver con todas las entidades puestas ahí al servicio de esa historia. Eso me gusta. Tú, Pablo, ¿cómo hiciste el tránsito desde la actuación a la dirección? Lo que pasa es que el tránsito fue largo porque pasaron varias décadas en que yo me fui del teatro. Cuando salí de la escuela miré como el horizonte para adelante y no me gustó lo que veía para mí. Tampoco creo que habría sido un muy buen actor. Y cuando volví al teatro, cosa que hice en Estados Unidos, nunca tuve duda de que tenía que ser desde la dirección. No habría podido volver a actuar. Una persona que me quiso contratar para un proyecto en donde yo iba a ser actor, pero esto tiene muchos años atrás, me preguntó, bueno, pero a lo mejor se te switchó el alma. Y lo que me quería decir esta persona, a lo mejor tú ya no puedes ser actor, porque... y yo no quería ser actor, pero se me presentó una oportunidad. Algo internamente me Ujú. había ocurrido que no iba a ser posible que yo volviera a actuar. Ahora no estoy diciendo con esto de que yo, por no poder actuar, soy director, ¿no? Yo creo que yo soy vocacionalmente director y no me imagino en ningún otro rol en el teatro. Y si tú me preguntas cómo transicioné, no tengo idea cómo transicioné, pero yo creo que yo siempre iba a tener un rol más os- Orquestador. orquestador del teatro que, que ser actor. Yo creo que yo no iba a ser actor. Llegaste al revés. Llega al revés. Ajá. Ahora, hay muchos directores que fueron actores antes, Sí. que hacen Muchos. como Mm. ese tránsito. Pero Curiosamente, tú estudiaste teatro pensando en ser actor. pensando en ser actor, Estas ideas vinieron después. después, No es que cuando... vinieron después. Ahora es interesante lo que ocurre en Europa, porque si uno mira las biografías de los grandes directores, no estudiaron actuación, estudiaron literatura, estudiaron historia y empezaron a dirigir teatro en la universidad, pero como se dirige teatro en la universidad, de un modo Claro. aficionado, ¿no es cierto? Y se empezaron a formar como directores simplemente dirigiendo. Y si uno revisa las biografías de estos grandes directores, curiosamente no vienen originalmente del teatro, no vienen de escuelas del teatro, y hay muy pocas escuelas de dirección. O sea, si uno quiere estudiar dirección, hay muy pocas Mm. escuelas en donde tú puedes formarte como director, y los directores nos hacemos directores haciendo asistencias de dirección, Claro. que fue lo que yo hice en Estados Unidos, y uno mira cómo otros directores dirigen, y esa es la manera más, la ruta más lógica para convertirse en director, creo yo. O ser chico y muy valiente y alguien tiene que dirigir la pandilla y yo lo hago. Hay un voluntario También, que dirige, claro, sí, también pasa así. también puede pasar así.